Bienvenidos, amigos, a este canal dedicado a las historias más sorprendentes, emocionantes y poco conocidas de Jorge Negrete, el gran charro inmortal. Aquí revivimos momentos reales, curiosidades ocultas y relatos que marcaron la música mexicana para siempre. Si te apasiona la época de oro, las leyendas del cine y las historias que casi nadie conoce, este es tu lugar. Antes de empezar, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Tu apoyo nos ayuda muchísimo para seguir contando estas historias increíbles. Ahora sí, prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy te va a dejar con la boca abierta. Vamos con la historia. Jorge Negrete Vicese. El cine de la época de oro. ¿Quién dependía de quién? La voz que conquistó México. El aire de la Ciudad de México se espesaba con el humo de los cigarrillos y el aroma dulzón del café de olla cuando Jorge Alberto Negrete Moreno cruzó por primera vez las puertas de los estudios Churubusco en la primavera de 1939. Sus botas de cuero genuino resonaban contra el concreto húmedo del vestíbulo principal, donde la luz matutina se filtraba a través de las ventanas empañadas por la llovizna capitalina. A sus 28 años, Jorge llevaba consigo algo más que su guitarra de madera de palo de rosa. Cargaba el peso de una voz que había comenzado a despertar pasiones en los cabarets de la zona rosa y las cantinas del centro histórico. «Señor Negrete, bienvenido a Churubusco», le dijo Julián Soler, el director de producción, extendiendo una mano sudorosa mientras observaba con curiosidad al hombre que había llegado precedido por rumores susurrados en los pasillos de la industria cinematográfica. Jorge tenía esa presencia que algunos nacían con ella y otros pasaban toda la vida tratando de conseguir. Hombros anchos que llenaban perfectamente el traje de charro negro con botonadura plateada, bigote cuidadosamente recortado que enmarcaba una sonrisa segura y sobre todo esos ojos que parecían guardar secretos del campo mexicano profundo. «El placer es mío, don Julián», respondió Jorge, y ya en esas 4 palabras se podía percibir la textura de terciopelo que había enamorado a las audiencias de radio. Su voz tenía esa calidad extraña que parecía venir no solo de la garganta, sino de algún lugar más profundo, como si cada palabra hubiera sido amasada con tierra de Guanajuato y pulque de los llanos. Los estudios Churubusco en aquellos días eran un hervidero de actividad. Por los pasillos se cruzaban técnicos cargando reflectores pesados, actrices con vestidos de época que susurraban diálogos mientras caminaban hacia los sets y productores que gesticulaban nerviosamente mientras revisaban presupuestos que nunca alcanzaban. El aire olía a pintura fresca de los decorados, al barniz de los pisos de madera y a esa mezcla particular de nerviosismo y ambición que caracterizaba a la industria del cine en su época dorada. Jorge siguió a Julián por un laberinto de corredores que conducían al corazón de los estudios. En las paredes colgaban fotografías en blanco y negro de las estrellas que habían pasado por ahí. Dolores del Río con su sonrisa enigmática, Pedro Infante con su cara de eterno adolescente, María Félix con esa mirada que podía derretir el acero. Pero había algo en la forma en que Jorge observaba esas imágenes que sugería que no se veía a sí mismo como un visitante en ese panteón de la fama, sino como alguien que había venido a reclamar su lugar. «Queremos que conozcas al productor Gregorio Wallerstein», explicó Julián, mientras se detenían frente a una puerta de madera maciza con una placa dorada que rezaba «Oficina de Producción». Es él quien tiene la última palabra en los proyectos importantes. Y creemos que México Lindo va a ser algo muy importante. Antes de que Jorge pudiera responder, la puerta se abrió desde adentro. Gregorio Wallerstein era un hombre de mediana estatura, con el cabello comenzando a escasear y unos lentes redondos que magnificaban unos ojos intensamente azules.
Vestía un traje de lana gris que había conocido días mejores, y tenía esa manera de moverse que caracterizaba a los hombres acostumbrados a tomar decisiones que afectaban las vidas de muchas personas. «Jorge Negrete, por fin nos conocemos en persona», exclamó Wallerstein, extendiendo ambas manos en un gesto que era mitad saludo, mitad abrazo. «He escuchado hablar mucho de ti. Dicen que tienes una voz que puede hacer llorar a los hombres más duros y enamorar a las mujeres más difíciles». Jorge sonrió, pero había algo calculador en esa sonrisa. «Don Gregorio, usted sabe que en este negocio las palabras vuelan. Lo que cuenta son los resultados». «Exactamente», respondió Wallerstein, conduciéndolos hacia el interior de su oficina. El espacio era una mezcla fascinante de caos organizado y lujo modesto. Las paredes estaban cubiertas de carteles de películas exitosas, guiones marcados con tinta roja y fotografías de Wallerstein con personalidades del cine nacional e internacional. Había un escritorio de caoba que parecía haber sido testigo de 1000 negociaciones, y sobre él se esparcían contratos, cartas y ceniceros repletos de colillas que testimoniaban las largas jornadas de trabajo. «Siéntense, por favor», les dijo, señalando 2 sillas de cuero que habían sido colocadas estratégicamente frente al escritorio. «Jorge, voy a ser directo contigo porque respeto tu inteligencia y tu tiempo. El cine mexicano está en un momento crucial. Tenemos la oportunidad de competir no solo en nuestro mercado interno, sino de conquistar toda América Latina. Pero necesitamos estrellas que tengan esa combinación rara de talento auténtico y atractivo comercial». Jorge se acomodó en la silla, cruzando una pierna sobre la otra con elegancia natural. «¿Y usted cree que yo tengo esa combinación?» «No lo creo, lo sé», respondió Wallerstein, encendiendo un cigarrillo con movimientos precisos. «Pero también sé que el talento sin la maquinaria adecuada se desperdicia, y la maquinaria sin talento produce basura cara. Necesitamos trabajar juntos». La conversación que siguió fue una danza compleja de intereses, ambiciones y cálculos. Wallerstein explicó su visión para México Lindo, una película que combinaría música ranchera auténtica con una historia que tocara las fibras más profundas del orgullo nacional. Jorge escuchaba con atención, pero también observaba. Notaba cómo Wallerstein elegía sus palabras, cómo pausaba en ciertos momentos para crear efecto, cómo sus ojos se movían constantemente, evaluando las reacciones de su interlocutor. «El personaje principal», continuó Wallerstein, «es un charro que representa todo lo mejor de México: honor, valentía, amor por la tierra y la familia. Pero también es un hombre moderno que entiende que el país está cambiando. Necesita una voz que pueda cantar las canciones tradicionales como si hubieran sido escritas ayer». Jorge se inclinó hacia adelante. «¿Y quién escribirá esas canciones? Tenemos a los mejores compositores del país trabajando en el proyecto. Manuel Esperón, Ernesto Cortázar, gente que entiende que la música no es solo entretenimiento, sino el alma de nuestra identidad». Mientras hablaba, Wallerstein abrió una carpeta y extrajo varios papeles. Eran partituras manuscritas, con anotaciones en los márgenes y correcciones que sugerían el trabajo meticuloso de perfeccionamiento. Jorge las examinó con la concentración de un especialista, tarareando mentalmente las melodías que podía descifrar en las líneas del pentagrama. «Esta», dijo Jorge, señalando una de las partituras, «tiene potencial, pero necesitaría algunos ajustes en el puente para que se adapte mejor a mi registro». Wallerstein sonrió. «Me gusta que hayas dicho eso. Muchos cantantes simplemente aceptan lo que les dan, pero las grandes estrellas saben cuáles son sus fortalezas y cómo maximizarlas». La reunión se extendió por 2 horas más. Discutieron detalles del contrato, fechas de filmación y la importancia de crear una imagen pública coherente que reforzara el personaje en pantalla.
Jorge demostró que no era solo un cantante con una voz excepcional, sino un hombre que entendía los aspectos comerciales y artísticos de la industria del entretenimiento. Cuando finalmente salieron de la oficina, el sol de la tarde había transformado los estudios. Las luces de los sets creaban un resplandor dorado que se filtraba por las ventanas, y el ambiente tenía esa calidad mágica que caracterizaba las horas cuando el trabajo creativo alcanzaba su punto más intenso. Jorge caminó por los pasillos con una nueva perspectiva, observando todo con los ojos de alguien que sabía que pronto sería parte integral de ese mundo. «Jorge», le dijo Julián mientras se dirigían hacia la salida, «hay algo más que debes saber sobre trabajar con Wallerstein. Es un hombre brillante y visionario, pero también es inflexible cuando se trata de mantener el control sobre sus proyectos. Ha construido su reputación siendo exactamente lo que promete ser, pero también esperando lo mismo de otros». Jorge se detuvo y miró directamente a Julián. «¿Me está advirtiendo sobre algo específico?» «Te estoy preparando para la realidad», respondió Julián. «En esta industria las relaciones son tan importantes como el talento, y las relaciones pueden ser complicadas». Esa noche, Jorge regresó a su departamento en la colonia Roma, un espacio modesto pero cómodo que había decorado con muebles de madera oscura y fotografías familiares que le recordaban sus raíces en Guanajuato. Se sirvió un tequila y se sentó en su sillón favorito, una pieza de cuero gastado que había heredado de su padre. Con la guitarra en las manos, comenzó a tocar algunas de las melodías que había visto en las partituras de Wallerstein. Mientras sus dedos encontraban los acordes y su voz llenaba el espacio silencioso del departamento, Jorge reflexionaba sobre los eventos del día. Había algo emocionante en la perspectiva de formar parte del cine mexicano en su momento de mayor expansión, pero también algo inquietante en la forma en que Wallerstein había hablado sobre controlar la imagen y maximizar el potencial comercial. Jorge había crecido cantando por amor a la música, porque las canciones eran una forma de conectar con algo más grande que él mismo. Pero ahora se daba cuenta de que estaba entrando en un mundo donde la música sería también una mercancía, donde su voz se convertiría en un activo comercial que otros manejarían y venderían. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era su hermana Consuelo, quien llamaba desde Guanajuato con noticias familiares y preguntas sobre su nueva vida en la capital. «Jorge, mamá quiere saber cuándo vas a venir a visitarnos. Dice que desde que te mudaste a México, solo la vemos en las fotografías de los periódicos. Dile a mamá que pronto, Consuelo. Estoy en medio de negociaciones importantes para una película que podría cambiar todo». «¿Todo en qué sentido?». Jorge pausó, buscando las palabras adecuadas. «En el sentido de que podría convertirme en alguien completamente diferente a quien soy ahora». Después de colgar, Jorge se dirigió al espejo del baño y se observó detenidamente. Veía al hombre que había sido, un cantante talentoso de provincia con grandes sueños y una voz excepcional, pero también comenzaba a ver al hombre que podría llegar a ser, una estrella nacional cuya imagen sería conocida en todo el continente. La pregunta que lo inquietaba mientras se preparaba para dormir era si esas dos versiones de sí mismo podrían coexistir, o si el proceso de convertirse en una estrella del cine requeriría sacrificar parte de su identidad original. En la distancia, el ruido constante de la Ciudad de México, automóviles, sirenas, voces que se mezclaban en la noche, le recordaba que había elegido un camino que lo alejaría para siempre de la simplicidad de su vida anterior. Pero cuando cerró los ojos y comenzó a tararear una de las canciones que había estado practicando, supo que no había vuelta atrás. El destino de Jorge Negrete ahora estaba entrelazado con el del cine mexicano, para bien o para mal. 6 meses después de su primera reunión en Churubusco,
Jorge Negrete se encontraba en el set de México Lindo a las 5 de la madrugada, cuando la Ciudad de México aún dormía bajo una manta de neblina gris. Los reflectores creaban islas de luz intensa en medio de la penumbra del estudio, y el aire se había vuelto espeso por el humo de los cigarrillos de todo el equipo que trabajaba desde antes del amanecer. ¡Acción!, gritó Miguel Zacarías, el director, un hombre menudo con una energía que parecía desproporcionada para su tamaño físico. Jorge, vestido con su traje de charro completo, sombrero ancho, chaqueta bordada con hilos de plata y pantalones ajustados que acentuaban su figura imponente, se colocó frente a las cámaras con la naturalidad de alguien que había nacido para estar ahí. La escena requería que cantara Corazón de México, una canción que Manuel Esperón había compuesto especialmente para la película. Jorge había trabajado la letra durante semanas, no solo memorizándola, sino encontrando la emoción auténtica detrás de cada palabra. Cuando comenzó a cantar, su voz llenó el estudio con una riqueza que hizo que todos, desde los técnicos de sonido hasta los electricistas en las pasarelas, se detuvieran para escuchar. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Pero algo estaba mal. Jorge podía sentirlo en la tensión de los músculos de su cuello, en la forma en que su voz no resonaba con la pureza habitual. Había estado trabajando 16 horas diarias durante los últimos 2 meses, filmando durante el día y ensayando nuevas canciones por las noches, y su cuerpo comenzaba a cobrarle la cuenta. ¡Corte!, gritó Zacarías. Jorge, necesito que proyectes más la voz. Las cámaras captan todo, incluso la fatiga. Jorge asintió, pero en el fondo de su mente comenzaba a formarse una preocupación que había estado evitando enfrentar. ¿Qué pasaba cuando el instrumento más importante de una estrella, su voz, comenzaba a mostrar signos de desgaste? Durante el descanso, se dirigió a su camerino, un espacio, la madrugada del 15 de marzo de 1942. Encontró a Jorge Negrete frente al espejo de su camerino en los estudios Churubusco, contemplando el rostro que había conquistado a medio continente. Las ojeras violáceas bajo sus ojos hablaban de noches sin descanso, de compromisos que se extendían hasta el amanecer y de una popularidad que había crecido como una bestia hambrienta, devorando cada momento de privacidad que intentaba conservar. Sus dedos trazaron las líneas de expresión que se marcaban más profundamente cada mañana. A los 31 años, Jorge había alcanzado la cima que cualquier actor mexicano podría soñar, pero el peso de esa corona dorada comenzaba a aplastar sus hombros con una fuerza que jamás había anticipado cuando firmó su primer contrato cinematográfico. El sonido de nudillos, golpeando la puerta, interrumpió su contemplación matutina. «Jorge, necesitamos hablar», resonó la voz grave de Fernando de Fuentes desde el otro lado de la madera. El director había llegado temprano, como era su costumbre, pero había algo diferente en el tono de su voz, una urgencia que hizo que los músculos del cuello de Jorge se tensaran involuntariamente. «Pasa, Fernando», respondió mientras se ajustaba la camisa blanca que vestiría para la escena inaugural de «Ay, Jalisco, no te rajes», su tercera película del año, y apenas estaban en marzo. La industria cinematográfica mexicana había encontrado en él una mina de oro y parecía decidida a explotarla hasta el último quilate. Fernando entró con paso firme, pero Jorge notó inmediatamente la palidez inusual en su rostro, habitualmente bronceado por las largas jornadas bajo los reflectores. En sus manos sostenía un fajo de papeles arrugados, como si los hubiera estrujado y vuelto a alisar varias veces durante la noche. Sus ojos, normalmente brillantes con la pasión creativa que lo caracterizaba, se veían opacos, cargados de una preocupación que Jorge no había visto desde los primeros días del cine sonoro mexicano. ¿Qué sucede? Jorge se giró completamente hacia su director, abandonando el espejo que le había mostrado verdades incómodas esa mañana.
Te ves como si hubieras visto al mismísimo diablo bailando jarabe tapatío en tu sala. Fernando dejó escapar una risa amarga que se quebró antes de formarse completamente. Tal vez no sea el diablo, Jorge, pero definitivamente he visto algo que puede cambiar todo lo que hemos construido. Se acercó al pequeño sofá de cuero que ocupaba una esquina del camerino y se dejó caer sobre él con el peso de un hombre mucho mayor. Los números llegaron anoche, los números reales. La curiosidad de Jorge se transformó rápidamente en alarma. Durante los últimos 3 años, las cifras de taquilla de sus películas habían sido el orgullo de los productores y la envidia de sus colegas. Cada estreno significaba cines abarrotados desde Tijuana hasta Mérida, y las ganancias habían permitido que la industria mexicana compitiera directamente con las producciones de Hollywood en todo el mercado latinoamericano. ¿Qué clase de números? Jorge se acercó lentamente, como si los papeles en las manos de Fernando fueran serpientes venenosas listas para atacar. ¿De taquilla? ¿De costos de producción? De ambos, y de algo mucho peor. Fernando extendió los documentos hacia Jorge. Siéntate antes de leer esto, te lo digo en serio. Jorge tomó los papeles con manos que comenzaban a temblar ligeramente. Los primeros números que vio lo tranquilizaron. Las ganancias brutas de sus últimas 5 películas superaban cualquier expectativa previa. El Rey del Mariachi había recaudado el triple de su costo de producción en menos de 2 meses. Cuando quiere un mexicano, había batido récords en Argentina y Colombia. Los números parecían el sueño de cualquier actor. Pero conforme continuó leyendo, la sonrisa de satisfacción que había comenzado a formarse en sus labios se desvaneció como el humo de un cigarrillo en el viento matutino. Los costos de producción habían aumentado exponentially, no por los sets, no por los guiones, no por la tecnología. Los aumentos más dramáticos correspondían a una sola línea presupuestaria: honorarios de Jorge Negrete. «Dios santo», murmuró Jorge, dejándose caer en la silla frente al espejo. «¿Estas cifras están correctas? ¿Realmente estoy cobrando todo esto?» Fernando asintió gravemente. «Y eso no es lo peor, Jorge. Mira la siguiente página». Jorge volteó la hoja con dedos que ya no podían disimular su temblor. Lo que vio allí lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Una lista meticulosa de todos los actores, técnicos, músicos y personal de producción de sus películas, junto con sus salarios. Las cifras eran brutalmente claras. Jorge ganaba más que todos los demás combinados. Su salario representaba el 60% del presupuesto total de cada producción. «Esto no puede estar bien». Jorge se puso de pie bruscamente, haciendo que la silla chirriara contra el suelo de linóleo. «Yo nunca pedí tanto dinero. Jamás exigí que me pagaran más que el presupuesto completo de una película hace 5 años», terminó Fernando. «Lo sé, Jorge. Sé que no pediste esto, pero tu agente sí lo hizo, tu manager sí lo hizo, y los productores aceptaron porque tus películas generan ganancias que justifican cualquier inversión». Jorge comenzó a caminar en círculos por el pequeño espacio del camerino, sus botas marcando un ritmo nervioso contra el suelo. Las paredes, decoradas con fotografías de sus éxitos cinematográficos, parecían cerrarse sobre él como las páginas de un libro que se cerraba para siempre. «¿Qué significa esto, Fernando? ¿Qué va a pasar con la industria? ¿Qué va a pasar conmigo?» Fernando se masajeó las sienes con movimientos lentos y deliberados. «Significa que hemos creado un monstruo, Jorge, un monstruo hermoso y talentoso, pero un monstruo al fin. La industria cinematográfica mexicana se ha vuelto completamente dependiente de ti. Si te enfermas, si tienes un accidente, si simplemente decides tomarte unas vacaciones largas, toda la industria se tambalea». La realidad de las palabras de Fernando comenzó a asentarse en la mente de Jorge como sedimento en el fondo de un río. Durante los últimos años, había notado que otros actores parecían resentidos en los sets,
que los técnicos lo trataban con una deferencia que rayaba en el miedo, que los directores consultaban cada decisión creativa con él antes de proceder. Había atribuido todo eso al respeto profesional, pero ahora comprendía que era algo mucho más complejo y peligroso. Los otros actores, Jorge se detuvo frente a Fernando, Pedro Infante, Cantinflas, María Félix, ¿ellos saben estas cifras? Pedro lo sospecha. Ha estado preguntando por qué sus proyectos siempre tienen presupuestos menores, por qué sus equipos de producción son más pequeños. Cantinflas tiene sus propias batallas con los productores, pero aún no ha visto estos números específicos. Y María... Fernando hizo una pausa significativa. María Félix está furiosa. Su representante recibió una copia no oficial de este reporte ayer en la noche. Jorge sintió como si el aire del camerino se hubiera vuelto denso, casi irrespirable. María Félix, con su temperamento volcánico y su inteligencia afilada como una navaja, podría convertirse en su enemiga más peligrosa si creía que él estaba monopolizando recursos que deberían distribuirse más equitativamente entre las estrellas del cine mexicano. ¿Qué quiere María?, preguntó Jorge, aunque parte de él ya conocía la respuesta. Una reunión. Hoy, después del rodaje, ella, Pedro, Cantinflas y tú, quiere que discutan la situación antes de que trascienda a la prensa o, peor aún, a los productores estadounidenses que están considerando inversiones en nuestro cine. Jorge se dejó caer nuevamente en la silla, sintiendo el peso de la responsabilidad como una losa de mármol sobre sus hombros. Había entrado al cine por amor al arte, por la pasión de contar historias que tocaran el corazón del pueblo mexicano. Nunca había imaginado que su éxito podría convertirse en una amenaza para la industria que tanto amaba. «Fernando», dijo después de un largo silencio, «¿crees que soy codicioso? ¿Crees que me he convertido en una de esas estrellas de Hollywood que solo piensan en el dinero?» La pregunta flotó en el aire del camerino como el humo de incienso en una iglesia, cargada de una urgencia espiritual que ambos hombres podían sentir físicamente. Fernando observó a Jorge durante un momento que pareció eterno, estudiando las líneas de preocupación genuina que se habían grabado en el rostro del actor durante los últimos minutos. «No, Jorge», respondió finalmente. «Creo que eres un hombre talentoso que se ha visto arrastrado por una corriente más fuerte que él. Creo que todos nosotros, yo incluido, hemos contribuido a crear una situación que nadie planeó y que ahora nadie sabe cómo controlar». Jorge asintió lentamente, agradeciendo la honestidad brutal de su amigo y director. «¿Qué sugieres que haga? ¿Qué debería decir en esa reunión con María y los demás?» «La verdad, Jorge, toda la verdad, que no sabías que tus salarios habían llegado a estos niveles, que te preocupa el impacto en la industria y que estás dispuesto a buscar soluciones que beneficien a todos». Fernando se puso de pie y caminó hacia la ventana del camerino, desde donde podía ver el patio central de los estudios comenzando a llenarse con el personal de la mañana. «Pero también necesitas entender algo más, Jorge. Esta situación no se resolverá fácilmente. Los productores han invertido demasiado dinero en tu imagen como la estrella máxima del cine mexicano. Los exhibidores han programado sus temporadas completas alrededor de tus estrenos. Los distribuidores internacionales han firmado contratos basados en tu nombre. No puedes simplemente dar marcha atrás sin consecuencias masivas». Jorge se unió a Fernando en la ventana, observando a los trabajadores que comenzaban su jornada con la dedicación y el orgullo que había caracterizado al cine mexicano desde sus primeros días. Carpinteros construyendo sets que recrearían haciendas y plazas de pueblo. Electricistas instalando luces que darían vida a los sueños en celuloide. Maquilladores preparando sus herramientas para transformar rostros ordinarios en iconos cinematográficos. «Todos esos hombres y mujeres dependen de nosotros», murmuró Jorge, más para sí mismo que para Fernando, «de las decisiones que tomemos en esa reunión hoy.
Exactamente. Y por eso necesitas ser muy cuidadoso, Jorge. María Félix no es solo una actriz talentosa. Es una mujer de negocios astuta que entiende perfectamente las implicaciones políticas y económicas de esta situación. Si siente que estás siendo evasivo o deshonesto, podría convertir esto en una guerra que destruya todo lo que hemos construido. Jorge se alejó de la ventana y se dirigió al pequeño armario donde guardaba sus trajes de charro para las escenas de esa mañana. Mientras acariciaba la tela bordada con hilos de oro y plata, reflexionó sobre la ironía de vestirse como un héroe folclórico cuando se sentía más vulnerable que nunca. ¿Sabes qué es lo que más me duele de todo esto, Fernando? Jorge se volvió hacia su director con ojos que brillaban con una tristeza profunda. Que mi éxito, algo que debería enorgullecerme, se ha convertido en un problema para las personas que más respeto en esta industria. Fernando se acercó y puso una mano firme en el hombro de Jorge. El éxito nunca es el problema, amigo. El problema es lo que hacemos con el éxito cuando lo alcanzamos. Tienes la oportunidad de demostrar que Jorge Negrete es más grande que su fama, más generoso que su talento, más sabio que su juventud. La conversación fue interrumpida por los golpes insistentes de alguien más en la puerta del camerino. Esta vez, la voz que se escuchó desde el otro lado era aguda y nerviosa, perteneciente a Mario, el asistente de producción que siempre parecía al borde de un colapso nervioso. «Señor Negrete, señor de Fuentes, los productores quieren verlos inmediatamente en la oficina principal. Dicen que es urgente». Jorge y Fernando intercambiaron miradas cargadas de aprensión. Si los productores ya tenían conocimiento de los números financieros, si ya habían tomado decisiones sobre el futuro de la producción, la reunión con María Félix y los otros actores podría ser completamente irrelevante. ¿Dijeron de qué se trata?, preguntó Fernando, dirigiéndose hacia la puerta. «No, señor, pero hay muchos hombres en trajes muy caros en la oficina, y algunos de ellos hablan inglés entre sí. También llegó un telegrama desde Los Ángeles esta mañana muy temprano». Jorge sintió que el estómago se le contraía como un puño cerrado. Los hombres en trajes caros que hablaban inglés solo podían significar una cosa. Los estudios de Hollywood habían decidido hacer su jugada en el mercado cinematográfico mexicano. El telegrama de Los Ángeles podría ser una oferta, una amenaza, o peor aún, un ultimátum. «Vamos, Jorge», dijo Fernando, abriendo la puerta del camerino. «Creo que nuestro pequeño problema local acaba de convertirse en algo mucho más grande». Mientras caminaban por los pasillos de los estudios hacia la oficina principal, Jorge no pudo evitar notar cómo otros trabajadores los observaban con expresiones que mezclaban curiosidad y preocupación. Las noticias viajaban rápido en el mundo cerrado de la producción cinematográfica, y era evidente que algo importante estaba sucediendo. Los pasillos que normalmente resonaban con risas, conversaciones animadas sobre proyectos futuros y el sonido Conest. El despacho de Pedro Calderón había perdido su elegancia habitual. Los ceniceros rebosaban de colillas medio consumidas. Las cortinas permanecían cerradas desde hacía 3 días. Y el productor más poderoso del cine mexicano paseaba como un león enjaulado entre torres de papeles y contratos sin firmar. La crisis era evidente en cada línea de su rostro, en cada gesto nervioso de sus manos que no encontraban reposo. Jorge Negrete entró sin anunciarse, como había hecho tantas veces en los últimos años. Pero esta vez el aire se cortaba con un cuchillo. El cantante vestía un traje gris impecable que contrastaba con la desarreglada apariencia de Calderón. «Pedro, necesitamos hablar», dijo Jorge, cerrando la puerta tras de sí con un clic que resonó como un disparo en el silencio tenso. Calderón se detuvo en seco, dándole la espalda. Cuando finalmente se giró, sus ojos inyectados en sangre revelaban noches sin dormir y una cantidad preocupante de whisky. «¿Hablar?». Su voz salió áspera, cargada de amargura.
¿De qué quieres que hablemos, Jorge? De cómo tu prima donna está destruyendo todo lo que hemos construido juntos. María Félix no es mi prima donna, es mi compañera de trabajo. Y si hay problemas, es porque tú has decidido convertir cada producción en una guerra personal. Pedro soltó una carcajada seca, sin humor alguno. ¿Guerra personal? Mírate bien, Jorge. Mírate en el espejo. Ese hombre del reflejo es el mismo que llegó aquí hace 10 años, hambriento y dispuesto a cualquier cosa por una oportunidad. ¿O es un producto de mi creación que ahora pretende darme lecciones? Jorge sintió que la sangre se le subía a la cabeza. Se acercó al escritorio, plantando las palmas sobre la superficie de caoba con un golpe seco que hizo temblar los objetos. Yo no soy producto de nadie, Calderón. Mi voz, mi talento, mi dedicación, eso no lo creaste tú. Tú solo supiste aprovecharlo. ¿Solo? Pedro se acercó hasta quedar frente a frente con él. ¿Solo? Te saqué de los palenques de provincia donde cantabas por monedas. Te vestí, te educé, te convertí en una marca. Cada peso que has ganado, cada aplauso que has recibido, cada mujer que ha suspirado por ti, todo eso existe porque yo decidí que existiera. El silencio que siguió fue ensordecedor. Jorge se irguió lentamente, y cuando habló, su voz tenía una frialdad que Pedro no había escuchado jamás. Si eso es lo que piensas, entonces hemos terminado. No tan rápido, muchacho. Pedro regresó a su silla, encendió un puro con manos temblorosas. Tienes contratos firmados, compromisos. No puedes simplemente irte caminando como si fueras un empleado cualquiera. Jorge sacó un folder de su saco interior y lo arrojó sobre el escritorio. Mis abogados han revisado cada contrato. Hay suficientes cláusulas incumplidas por tu parte como para anular todo. Los retrasos en los pagos, las modificaciones unilaterales de guiones, la falta de consulta en decisiones creativas. Pedro abrió el folder. Sus ojos recorrieron rápidamente las páginas. Su rostro se fue descomponiendo con cada párrafo. Esto es una traición, Jorge. Después de todo lo que hemos vivido juntos, esto es una puñalada por la espalda. No, Pedro, esto es supervivencia. El cine está cambiando, el público está cambiando, y tú te niegas a ver la realidad. Sigues tratando a los artistas como si fuéramos títeres en tu teatro personal. Pedro se puso de pie bruscamente, tirando la silla hacia atrás. ¿Sabes qué? Tienes razón. El cine está cambiando, y quizás es hora de que aprendas qué significa estar del otro lado, sin mi protección, sin mis contactos, sin mi maquinaria publicitaria. A ver qué tan lejos llegas con solo tu voz bonita. Lo averiguaremos. Jorge se dirigió hacia la puerta, pero antes de abrirla se detuvo. Una cosa más, Pedro. María Félix también se va. Y antes de que empieces a hacer llamadas telefónicas amenazando a otros productores, recuerda que ella tiene el mismo poder de decisión que yo. La época de oro del cine mexicano no depende de un solo hombre. La puerta se cerró con un sonido definitivo, dejando a Pedro Calderón solo con sus fantasmas y la amarga certeza de que había perdido mucho más que 2 estrellas. Había perdido el futuro. Escena 2. Consecuencias inmediatas. La cantina, el nivel, nunca había visto una reunión como la que se desarrollaba esa noche en su reservado más discreto. Jorge Negrete, María Félix, Emilio Fernández y Gabriel Figueroa se habían citado allí para discutir su nueva realidad, lejos de oídos indiscretos y reporteros hambrientos de escándalo. El humo de los cigarrillos creaba una cortina entre las 4 figuras más importantes del cine nacional, mientras el sonido de los mariachis del bar principal llegaba amortiguado por las paredes forradas de terciopelo rojo. Entonces, oficialmente somos rebeldes, dijo María, levantando su copa de coñac con una sonrisa que mezclaba diversión y desafío. Me gusta el sonido de esa palabra. Emilio Fernández, con su bigote perfectamente cuidado y su mirada intensa, no compartía el humor de la doña. No es un juego, María. Calderón tiene tentáculos en toda la industria. Puede hacer que nos resulte muy difícil trabajar.
Gabriel Figueroa, siempre más pragmático, hojeaba un cuaderno donde había estado haciendo cálculos. He estado revisando nuestras opciones. Tenemos suficientes contactos independientes para formar nuestra propia productora. El problema no es el dinero o los contactos, es el tiempo. Jorge, que había permanecido silencioso desde que llegaron, finalmente habló. ¿Qué tipo de tiempo? Calderón no va a quedarse cruzado de brazos. En este momento está haciendo llamadas, presionando distribuidores, amenazando a exhibidores. Tenemos quizás 2 semanas antes de que el cerco se cierre completamente. María se reclinó en su silla, estudiando los rostros de sus compañeros. Entonces, no perdamos tiempo lamentándonos. Gabriel, ¿qué necesitas para tener listo el primer proyecto? Un guión sólido, un presupuesto realista y un distribuidor que tenga agallas para enfrentarse a Calderón. Emilio se inclinó hacia adelante, la pasión encendiéndose en sus ojos. Tengo el guión perfecto. Lo he estado guardando porque sabía que Calderón jamás lo aprobaría. Es la historia de un charro que se enfrenta a los caciques locales, pero de verdad, sin romantizar la pobreza ni glorificar la sumisión. Jorge sintió una chispa de emoción que no experimentaba desde hacía meses. ¿De qué trata exactamente? De un hombre que regresa a su pueblo natal y descubre que el progreso ha llegado de la mano de la corrupción. Los ejidos están siendo vendidos ilegalmente, las tradiciones están siendo comercializadas para turistas y nadie se atreve a oponerse porque el cacique local tiene conexiones hasta el gobierno federal. María aplaudió lentamente. Me encanta. ¿Y cuál sería mi papel? La maestra del pueblo. Una mujer que ha estudiado en la capital, pero decide regresar para educar a los niños campesinos. Es fuerte, inteligente y no se deja intimidar por nadie. Gabriel cerró su cuaderno con decisión. Es perfecto. Podemos rodarlo en locaciones reales, con un presupuesto controlado, y el mensaje social le dará credibilidad artística al proyecto. Jorge se puso de pie, caminando hacia la ventana que daba al patio interior de la cantina. Afuera, un grupo de músicos callejeros interpretaba La Llorona con una melancolía que parecía salir del alma misma de México. Hay algo más que debemos considerar, dijo sin voltearse. Esto no es solo una película, es una declaración de guerra. Estamos diciendo que el cine mexicano puede existir sin los grandes estudios, sin los productores todopoderosos, sin las fórmulas establecidas. Emilio asintió gravemente. Exacto. Y si fracasamos, no solo perdemos nuestras carreras, le damos la razón a todos los que dicen que los artistas no pueden ser independientes. María se levantó y se acercó a Jorge. Entonces no podemos fracasar. Es así de simple. Gabriel abrió nuevamente su cuaderno. Necesitamos un nombre para la productora. Algo que represente lo que queremos lograr. Jorge se volvió hacia sus compañeros y por primera vez en semanas sonrió con genuina alegría. Azteca Films. Porque vamos a construir algo duradero, algo que honre nuestras raíces, pero mire hacia el futuro. Los 4 brindaron, y en ese momento, en el reservado de una cantina de la Ciudad de México, nació una revolución. 2 semanas después, la oficina improvisada de Azteca Films bullía de actividad. Habían rentado un espacio modesto en la colonia Roma, muy lejos del glamour de los grandes estudios, pero la energía que se respiraba allí era electrizante. Jorge llegó esa mañana para encontrar a María revisando vestuarios con la diseñadora Elena Sánchez, mientras Emilio discutía con Gabriel sobre ángulos de cámara usando una maqueta del set principal. «Buenos días, socios», saludó Jorge, dejando un portafolio sobre la mesa principal. «Traigo noticias. Todos dejaron lo que estaban haciendo para acercarse. ¿Buenas o malas?», preguntó María, aunque su tono sugería que ya conocía la respuesta. «Mixtas. La buena es que conseguimos el financiamiento completo. Don Alejandro Soberón decidió invertir en el proyecto». Gabriel silbó impresionado. «Soberón tiene más dinero que Calderón y menos escrúpulos.
Es perfecto para esto. ¿Y la mala?, inquirió Emilio. Jorge abrió el portafolio y sacó varios recortes de periódicos. Calderón contraatacó. Ha iniciado una campaña de desprestigio en todos los medios que puede controlar. María tomó uno de los recortes y leyó en voz alta: Jorge Negrete. ¿El fin de una era? Fuentes cercanas al cantante aseguran que su decisión de abandonar los estudios Calderón responde a problemas personales y excesos en su vida privada que han afectado su profesionalismo. Emilio gruñó con disgusto. El hijo de perra está jugando sucio. Eso no es todo. Jorge extendió otro recorte. También está atacando a María. María leyó su propio obituario profesional con una sonrisa helada. María Félix, de estrella a capricho. La actriz, conocida por su temperamento difícil, habría sido despedida de los estudios Calderón tras una serie de exigencias irracionales que paralizaron la producción de su última película. Gabriel se quitó los lentes para limpiarlos, un gesto que hacía cuando estaba furioso. Está tratando de destruir nuestra reputación antes de que podamos demostrar de qué somos capaces. Jorge se sentó en el borde de la mesa. Pero ahí está el problema de Pedro. Siempre ha confundido el miedo con el respeto. La gente lo obedecía porque no tenía opciones, no porque creyera en él. María dejó los periódicos a un lado con desdén. Que hable todo lo que quiera. Nosotros vamos a responder con hechos, no con palabras. En ese momento, Elena Sánchez, que había permanecido callada, se acercó tímidamente. Disculpen que interrumpa, pero ¿han considerado que esto podría ser exactamente lo que necesitamos? Los cuatro se volvieron hacia ella con curiosidad. ¿A qué te refieres?, preguntó Jorge. Bueno, todo México está hablando de ustedes ahora. Buenos o malos, son los comentarios más importantes en la industria del entretenimiento. Cuando estrenen su película, van a tener la atención completa del público. Emilio se golpeó la frente. Tiene razón. Calderón nos está haciendo una publicidad que jamás podríamos haber comprado. María comenzó a reírse, una risa genuina que contagió a todos los demás. Pedro siempre fue demasiado inteligente para su propio bien. Está tan obsesionado con destruirnos que no se da cuenta de que nos está convirtiendo en mártires. Jorge se puso de pie, caminando hacia la ventana que daba a la bulliciosa calle de la Roma. Entonces aprovechemos esto. Gabriel, ¿cuánto nos falta para empezar a rodar? 3 semanas. 4 máximo si queremos que todo esté perfecto. Perfecto no, Gabriel. Excepcional. Esta película no puede ser simplemente buena. Tiene que ser extraordinaria. María se acercó a él. ¿Estás nervioso? Jorge la miró a los ojos, y en ellos María pudo ver algo que la sorprendió. No era nerviosismo, era hambre, una ambición pura y feroz que había estado dormida durante años de éxito fácil. No, María, por primera vez en mucho tiempo, estoy vivo. El Ford negro levantaba nubes de polvo mientras se acercaba al pueblo de Dolores Hidalgo. Jorge conducía con las ventanillas abiertas, dejando que el aire caliente de Guanajuato le llenara los pulmones con aromas familiares. Tierra seca, mezquite y esa esencia indefinible que solo tenía su tierra natal. A su lado, María observaba el paisaje con fascinación. Era la parte 4, la hora de la verdad. Capítulo 13, el precio de la fama. Escena 1. La última oportunidad. La madrugada del 15 de marzo de 1953 encontró a Jorge Negrete sentado en el borde de su cama, mirando fijamente las pastillas que el doctor Ramírez había dejado sobre la mesita de noche. El dolor en el pecho se había vuelto constante, una presión que lo acompañaba desde que abría los ojos hasta que lograba conciliar un sueño inquieto. «No puedes seguir así, Jorge», había dicho María Félix la noche anterior, su voz cargada de una preocupación que raramente mostraba. «Tu orgullo te va a matar antes que cualquier enfermedad». Pero el orgullo era lo único que le quedaba.
Los estudios Churubusco habían cancelado su último contrato después de que se desmayara durante la filmación de El enamorado. Los productores susurraban en los pasillos sobre su poca profesionalidad, sin saber que cada toma era una batalla contra un cuerpo que lo traicionaba. El teléfono sonó, cortando el silencio de la habitación. Jorge tardó en responder, sabiendo que a esa hora solo podían ser malas noticias. «Jorge, soy Cantinflas». La voz de Mario Moreno sonaba tensa. «Necesitamos hablar. Ahora». «Mario, son las 5 de la mañana». «Lo sé, pero Pedro Infante acaba de firmar con la RKO Pictures de Hollywood. Se va del país, Jorge, y eso significa que...» Jorge cerró los ojos. Sabía exactamente lo que significaba. Con Pedro fuera del panorama, él sería el único que podría competir con la nueva generación de galanes que estaban emergiendo. Pero también sabía que su tiempo se agotaba. «Ven a mi casa», murmuró Jorge. «Tenemos que planear esto muy bien». Una hora después, el salón de Jorge se había convertido en un cuartel general improvisado. Cantinflas paseaba de un lado a otro, fumando nerviosamente, mientras Arturo de Córdoba revisaba una pila de guiones sobre la mesa del comedor. «La situación es simple», explicaba Mario, deteniéndose frente a la ventana. «Hollywood nos está quitando a nuestras estrellas una por una. Primero Dolores del Río, luego Lupe Vélez, ahora Pedro. Si no actuamos pronto, el cine mexicano se quedará sin figuras principales». Arturo levantó la vista de los papeles. «He estado revisando estos proyectos. Los productores están desesperados por encontrar a alguien que pueda llenar el vacío que va a dejar Pedro. Hay 3 películas esperando financiación. Todas necesitan un protagonista masculino fuerte». Jorge se sirvió un café, notando cómo le temblaba ligeramente la mano. «¿Y qué proponen exactamente?» «Una alianza», respondió Cantinflas, volviéndose hacia él. «Los 3 formamos una productora independiente. Controlamos nuestros proyectos, nuestros horarios, nuestras ganancias. Ya no dependemos de los caprichos de Calderón o de los otros tiburones de la industria». La idea era tentadora, pero Jorge conocía los riesgos. «El financiamiento, Mario, sin el respaldo de los estudios grandes». «Tengo contactos en Estados Unidos», interrumpió Arturo. «Distribuidores que están interesados en el mercado latino. El público chicano está creciendo y necesitan contenido en español. Podemos ser los pioneros de una nueva era». Jorge caminó hacia su colección de discos, pasando los dedos por las carátulas de sus grabaciones más exitosas. Cada una representaba un momento de gloria, pero también un paso más cerca de este momento inevitable. «Hay algo más», dijo Cantinflas, su tono volviéndose más serio. «He escuchado rumores sobre tu salud, Jorge. Si es cierto lo que dicen...» «¿Qué dicen?», preguntó Jorge, sin voltearse. «Que estás enfermo, gravemente enfermo». El silencio se extendió por varios minutos. Jorge siguió tocando los discos, recordando las noches en que su voz había llenado teatros y su presencia había dominado las pantallas. «No voy a mentirles», dijo finalmente. «Mi tiempo es limitado. Los doctores hablan de meses, tal vez un año si tengo suerte». Arturo se puso de pie bruscamente. «Jorge, entonces no puedes...» «Por eso mismo tengo que hacerlo», lo interrumpió Jorge, volviéndose hacia sus amigos. «Esta es mi última oportunidad de controlar mi legado, de asegurarme de que Jorge Negrete no sea recordado como el cantante que se retiró cuando las cosas se pusieron difíciles». Esa misma tarde, Jorge se dirigió solo a los estudios Azteca, donde sabía que encontraría a Pedro Calderón revisando los rushes de la última producción. El edificio, que una vez le había parecido un palacio de sueños, ahora se sentía como un mausoleo de ambiciones rotas. La secretaria de Calderón, una mujer mayor que había visto pasar a 3 generaciones de estrellas, lo recibió con una sonrisa nostálgica. «Don Jorge, qué gusto verlo. Don Pedro está en la sala de proyección».
Jorge encontró a Calderón sentado en una butaca de terciopelo rojo, observando en silencio las imágenes en blanco y negro que danzaban en la pantalla. Era una película de vaqueros, el tipo de historia que Jorge había interpretado docenas de veces. «Pedro», dijo Jorge, sin esperar una invitación para sentarse. Calderón pausó la proyección y se volvió lentamente. Su rostro había envejecido considerablemente en los últimos años, las arrugas marcando cada decisión difícil, cada negociación brutal. «Jorge Negrete», murmuró con una mezcla de sorpresa y cautela. «No esperaba verte por aquí después de los desacuerdos recientes». «Los desacuerdos son cosa del pasado. Vengo a hacer negocios». Calderón sonrió, pero era la sonrisa de un tiburón que ha olido sangre en el agua. ¿Ah, sí? ¿Y qué tipo de negocios podría interesarme de alguien que, según me han dicho, ya no puede completar ni siquiera las escenas más simples sin colapsar? Jorge sintió una punzada de dolor, tanto física como emocional, pero mantuvo la compostura. El tipo de negocio que podría salvarte de la bancarrota cuando Pedro Infante se vaya a Hollywood y te quedes sin tu gallina de los huevos de oro. La sonrisa de Calderón se desvaneció. «¿Cómo sabes de Pedro? En esta industria, Pedro, los secretos duran menos que una función de medianoche. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto?» Calderón se levantó y caminó hacia su escritorio, donde una botella de whisky esperaba junto a 2 vasos. Sirvió ambos sin preguntar. «Tienes razón», admitió, entregándole un vaso a Jorge. «Pedro se va en 2 meses. Ha firmado un contrato por 3 películas con opción a más. Y sí, eso me deja en una posición delicada». Jorge tomó un sorbo del whisky, sintiendo cómo el alcohol quemaba su garganta irritada. «Tengo una propuesta que podría beneficiarnos a ambos. Escucha bien, Pedro, porque esto es lo que va a pasar». Jorge colocó su vaso sobre el escritorio y se inclinó hacia adelante. «Voy a hacer la mejor película de mi carrera. Una película que haga que todo el mundo recuerde por qué Jorge Negrete fue el rey de la canción mexicana. Jorge, con todo respeto, tú ya no estás en condiciones de... Déjame terminar». La voz de Jorge resonó en la oficina con una fuerza que no había mostrado en meses. «Sé perfectamente cuál es mi condición, pero también sé que necesitas un éxito desesperadamente. Los números no mienten, Pedro. Los últimos 3 films han sido fracasos comerciales». Calderón se hundió en su silla, sintiéndose súbitamente viejo. Jorge tenía razón. La industria estaba cambiando, y él se estaba quedando atrás. «¿Qué propones exactamente?» Jorge sacó un papel doblado de su chaqueta. «Esta es la historia de El último charro, un veterano del cine que regresa para una película final, enfrentándose a los nuevos valores de Hollywood y luchando por preservar la tradición mexicana». Calderón leyó el resumen con creciente interés. Era una historia que resonaría con el público mexicano, que veía cómo sus ídolos eran seducidos por el glamour norteamericano. «Es autobiográfica», murmuró. «Completamente. Y esa es su fuerza. El público va a sentir la autenticidad en cada escena, en cada diálogo. No será solo entretenimiento, Pedro. Será un testamento. ¿Y si no puedes completar la filmación?» Jorge se puso de pie, caminando hacia la ventana que daba al patio de los estudios. Abajo, los técnicos preparaban el set para otra producción rutinaria, otra película que sería olvidada antes de que terminara el año. «Entonces muero intentándolo, y esa muerte se convierte en la mejor publicidad que podrías pedir». La crudeza de la declaración dejó a Calderón sin palabras. Había conocido a muchos actores desesperados a lo largo de su carrera, pero nunca había visto a alguien apostar literalmente su vida por una última oportunidad de gloria. «Jorge», dijo finalmente, «si hacemos esto, tiene que ser perfecto. No hay margen para errores. No hay tiempo para refilmaciones. Una toma, una oportunidad. ¿Entendido? Y necesitaremos el mejor equipo disponible. Director, cinematógrafo, músicos, todo de primera calidad.
Ya lo tengo arreglado. Julián Soler va a dirigir, Gabriel Figueroa estará detrás de la cámara y mi orquesta personal grabará la banda sonora. Calderón extendió su mano. Entonces tenemos un trato. Pero Jorge, si esto sale mal, si no puedes cumplir... Jorge estrechó la mano con firmeza. Si no puedo cumplir, Pedro, será porque estoy muerto. Y un Jorge Negrete muerto sigue siendo mejor negocio que la mayoría de los actores vivos. El amanecer del 3 de abril de 1953 pintó el cielo de la Ciudad de México con tonos dorados que parecían presagiar algo épico. En los estudios Azteca, el set de El último charro había sido construido durante las últimas 3 semanas con una precisión casi obsesiva. Cada detalle, desde las tejas del techo hasta los ladrillos del piso, había sido colocado para crear la ilusión perfecta de un pueblo del México eterno. Jorge Negrete llegó a las 5 de la mañana, 2 horas antes de lo acordado. Su Cadillac negro se deslizó silenciosamente entre las sombras del estacionamiento y él emergió del vehículo como un general preparándose para la batalla final. Llevaba puesto su traje de charro más elaborado, el mismo que había usado en «Ay, Jalisco, no te rajes», pero que ahora le quedaba ligeramente holgado debido a la pérdida de peso. Caminó por el set vacío, tocando las paredes falsas, revisando cada rincón. Este no sería solo un decorado más, sería el escenario de su resurrección o su epitafio. «¿Llegaste temprano?». La voz de Julián Soler lo sobresaltó. El director había entrado silenciosamente, cargando una taza de café humeante. «No pude dormir», admitió Jorge. «¿Tú? Tampoco». «Esta película me asusta, Jorge, no por las razones técnicas, sino por lo que representa». Jorge se volvió hacia su viejo amigo y colaborador. Julián había dirigido algunas de sus mejores películas, y era uno de los pocos que conocía la verdadera magnitud de su enfermedad. «¿Te arrepientes de haber aceptado?» «Nunca», respondió Julián sin hesitación. «Pero necesito saber que estás completamente comprometido. Una vez que empecemos a rodar, no hay vuelta atrás. Si colapsan en medio de una escena, no voy a colapsar. Jorge, ayer casi te desmayas durante el ensayo de vestuario. Ayer era ayer, hoy es hoy, y hoy vamos a hacer historia». Poco a poco, el set comenzó a llenarse de vida. Gabriel Figueroa llegó con su equipo de cámaras, supervisando personalmente la colocación de cada reflector, cada ángulo. Los músicos de la orquesta de Jorge comenzaron a afinar sus instrumentos en un estudio contiguo. Los actores secundarios se reportaron en maquillaje, todos conscientes de que estaban participando en algo especial. A las 7 en punto, Pedro Calderón hizo su entrada triunfal, seguido por un pequeño ejército de productores ejecutivos, periodistas y curiosos de la industria. La noticia del regreso de Jorge Negrete se había filtrado y todo México parecía estar esperando el resultado. «Señores», anunció Calderón, su voz resonando por todo el estudio, «hoy no solo filmamos una película, hoy escribimos un capítulo en la historia del cine mexicano». Escena 2. La primera sangre. La primera escena programada era aparentemente simple. Jorge, interpretando a Roberto Mendoza, un actor de cine en declive, entraba a un bar del pueblo y ordenaba un tequila. Solo 2 líneas de diálogo, un movimiento de cámara, 5 minutos de filmación como máximo. Pero desde el momento en que Jorge se colocó frente a la cámara, todos, en el set, supieron que estaban presenciando algo extraordinario. «¡Acción!», gritó Julián. Jorge caminó hacia la barra con la elegancia felina que había caracterizado sus mejores interpretaciones. Cada paso estaba calculado, cada gesto cargado de significado. Cuando pidió el tequila, su voz tenía una ronquedad nueva, una vulnerabilidad que nunca había mostrado en pantalla. «Un tequila». Los primeros rayos del sol se filtraban a través de las cortinas del despacho de Julián Soler cuando el teléfono dejó de sonar.
Había sido una noche interminable de llamadas, reuniones de emergencia y decisiones que cambiarían para siempre el rumbo de la industria cinematográfica mexicana. El productor se reclinó en su silla de cuero, contemplando los documentos esparcidos sobre su escritorio. Contratos rotos, proyectos cancelados y en el centro de todo, una fotografía de Jorge Negrete en el set de El Charro Inmortal. Señor Soler, la voz de su secretaria lo sacó de sus pensamientos. Tiene una llamada del señor Grobas. Julián suspiró profundamente antes de tomar el auricular. La conversación que había evitado durante horas finalmente llegaba. Julián, necesitamos hablar. La voz de Alejandro Galindo sonaba cansada al otro lado de la línea. Los estudios están en pánico. Clasa Films ha cancelado 3 producciones solo esta mañana. Lo sé. Filmex también suspendió 2 proyectos. Sin Jorge, los inversionistas están retirando el dinero más rápido de lo que puedes decir acción. El silencio se extendió entre ambos hombres, cargado del peso de una realidad que ninguno quería aceptar. La industria que habían construido juntos, la época de oro que había puesto al cine mexicano en el mapa mundial, se tambaleaba sobre sus cimientos. Hay algo más, Julián. Pedro Infante está considerando retirarse. Las palabras cayeron como un martillo sobre el escritorio. Julián cerró los ojos, sintiendo cómo el mundo que conocía se desmoronaba pieza por pieza. ¿Cuándo? Su representante me llamó hace 1 hora. Dice que Pedro no puede soportar la idea de continuar sin Jorge, que fue él quien lo convenció de que la industria era más grande que cualquier individuo, y ahora que Jorge se ha ido, Pedro es joven, se le pasará. Julián intentó sonar convincente, pero incluso él dudaba de sus propias palabras. No es solo Pedro. María Félix rechazó el protagónico de La mujer sin lágrimas. Dice que sin Jorge para equilibrar las fuerzas, la industria se volverá predecible. Dolores del Río está considerando regresar a Hollywood. Julián se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba a los estudios Churubusco. Los sets que una vez bullían de actividad, ahora parecían fantasmales bajo la luz matutina. Técnicos y extras deambulaban sin propósito, como actores sin guión en una obra sin director. En el apartamento de Jorge en la colonia Roma, Gloria Marín empacaba las pertenencias personales del cantante. Cada objeto contaba una historia. Las mancuernillas de oro que usó en Ay Jalisco, no te rajes, las partituras manuscritas de canciones que nunca llegarían a grabarse, fotografías de rodajes donde Jorge aparecía riendo con compañeros que ahora lloraban su ausencia. Marta Roth, que había llegado temprano para ayudar, sostenía en sus manos una carta sin abrir dirigida a Jorge. El membrete era de los estudios de Hollywood. ¿Crees que debería abrirla?, preguntó Marta con lágrimas corriendo por sus mejillas. Gloria tomó la carta y la examinó. La fecha del matasellos era de 2 semanas atrás. Es de la Metro-Goldwyn-Mayer, leyó en voz alta. Probablemente otra oferta que Jorge habría rechazado. ¿Por qué siempre rechazaba Hollywood? Tenía el talento, el carisma, el idioma. Gloria sonrió tristemente mientras doblaba una de las camisas charras favoritas de Jorge. Porque Jorge entendía algo que muchos no comprendían. No se trataba de conquistar Hollywood, se trataba de hacer que México fuera tan importante como Hollywood. Él no quería ser uno más en el sistema de estrellas estadounidense. Quería que el sistema mexicano fuera tan respetado como el de ellos. Marta se sentó en el borde de la cama, abrumada por la magnitud de la pérdida. ¿Y lo logró? Mira a tu alrededor, Marta. Los estudios están en crisis, los productores no saben qué hacer, los actores consideran retirarse. Jorge no era solo una estrella, era el equilibrio que mantenía todo funcionando. Era la prueba viviente de que podíamos competir con cualquiera sin perder nuestra identidad. El teléfono sonó, interrumpiendo el momento de reflexión. Gloria contestó con voz cautelosa. «Señorita Marín, habla Emilio Fernández. Necesito que hable con usted. Es importante».
La voz del indio Fernández sonaba quebrada, despojada de su habitual arrogancia. Gloria miró a Marta y asintió. «Venga esta tarde, Emilio. Creo que todos necesitamos hablar». El salón privado del Hotel Majestic se había convertido en una especie de sala de crisis. Reunidos alrededor de una mesa circular, los pilares de la industria cinematográfica mexicana enfrentaban la realidad de un futuro incierto. Emilio Fernández, con el rostro demacrado y la mirada perdida, tamborileaba nerviosamente sus dedos sobre la mesa. Ismael Rodríguez, habitualmente optimista, permanecía en silencio, contemplando un vaso de whisky que no había tocado. «Caballeros», comenzó Julián Soler, «todos sabemos por qué estamos aquí. La partida de Jorge ha creado un vacío que va más allá de la pérdida de una estrella». Miguel Zacarías, el veterano director, se aclaró la garganta. «No nos engañemos. Jorge no era solo un actor o un cantante, era el símbolo de lo que podíamos lograr. Sin él, los distribuidores internacionales están cancelando contratos, los exhibidores prefieren películas estadounidenses y nuestros propios talentos están perdiendo la fe». «¿Y qué proponen que hagamos?», preguntó Alejandro Galindo. «¿Que cerremos los estudios? ¿Que mandemos a todos a casa y declaremos muerto al cine mexicano?». Emilio Fernández levantó la cabeza por primera vez en la reunión. «Jorge me dijo algo una vez, durante el rodaje de Flor Silvestre. Estábamos discutiendo sobre la dirección de una escena y yo insistía en que las cosas se hicieran a mi manera. Él me miró con esa sonrisa suya y me dijo, «Indio, cuando plantes un árbol, no lo hagas para que crezca igual a ti. Hazlo para que crezca más fuerte que tú». El silencio que siguió fue interrumpido por la llegada de Pedro Infante y María Félix. La tensión en la habitación se intensificó. Todos sabían que las decisiones de estas dos figuras determinarían el futuro inmediato de la industria. Pedro se sentó lentamente, con los ojos enrojecidos por el llanto y el insomnio. «He estado pensando toda la noche», comenzó. «Jorge siempre decía que la industria era más grande que cualquiera de nosotros, pero ahora que no está, me pregunto si tenía razón». María Félix, elegante incluso en su dolor, tomó la palabra. «Jorge tenía razón, pero no de la manera que pensaba. La industria es más grande que cualquiera de nosotros individualmente, pero necesita que cada uno de nosotros sea la mejor versión de sí mismo. Jorge era irreemplazable, pero eso no significa que seamos dispensables». Ismael Rodríguez finalmente habló. «Hay algo que debemos entender. Jorge no construyó su legado solo. Todos nosotros fuimos parte de esa construcción. Los directores que lo desafiaron, los productores que apostaron por él, los actores que compitieron con él y lo hicieron crecer. Su grandeza no existía en el vacío. Se forjó en la interacción con todos nosotros. La conversación se había extendido hasta altas horas de la noche. Los ceniceros rebosaban, las botellas se habían vaciado y en algún momento la desesperación había dado paso a algo parecido a la determinación. «Propongo algo», dijo Julián, poniéndose de pie. «En lugar de tratar de reemplazar a Jorge, que es imposible, ¿por qué no honramos su memoria creando algo que él habría aplaudido?» «¿Qué tienes en mente?», preguntó Miguel Zacarías. «Un proyecto colectivo, una película que reúna a todos los talentos de la época de oro, no para competir entre ellos, sino para demostrar que juntos somos más fuertes que la suma de nuestras partes. Una película que sea un testimonio de lo que Jorge ayudó a construir». Pedro Infante levantó la cabeza con un brillo de interés en sus ojos por primera vez en días. «¿Una película sobre qué? Sobre nosotros, sobre la industria, sobre los sueños que construimos, sobre el precio que pagamos por ellos. Una película que muestre la realidad detrás del glamour, pero también la belleza de lo que logramos crear juntos». María Félix sonrió levemente. «La última función», sugirió. «Así podríamos llamarla.
no porque sea realmente la última, sino porque representa el final de una era y el comienzo de otra. Emilio Fernández se incorporó en su silla. Yo podría dirigir las secuencias dramáticas. Ismael, tú podrías encargarte de las escenas de acción. Miguel, las secuencias familiares. Y yo podría producir, añadió Julián. Pero con una condición. Todos los beneficios van a una fundación en memoria de Jorge, dedicada a apoyar a nuevos talentos del cine mexicano. Por primera vez desde la partida de Jorge, la habitación se llenó de energía creativa. Los hombres que habían pasado horas lamentando el fin de una era comenzaron a planear el inicio de otra. Pedro Infante se puso de pie y extendió su mano hacia el centro de la mesa. Por Jorge y por todo lo que nos enseñó. Uno por uno, los demás colocaron sus manos sobre la de Pedro. Por Jorge, repitieron al unísono. Mientras salían del hotel, en las primeras horas del amanecer, cada uno sabía que habían tomado una decisión que cambiaría no solo sus carreras, sino el curso de la industria cinematográfica mexicana. Jorge Negrete había partido, pero su legado apenas comenzaba a florecer. 3 meses después de la partida de Jorge Negrete, los estudios Churubusco presentaban un aspecto completamente diferente. Donde antes reinaba el caos y la incertidumbre, ahora bullía una actividad renovada y purposeful. El proyecto La Última Función había evolucionado hasta convertirse en algo mucho más ambicioso. Un manifiesto cinematográfico que redefinirían los valores de la industria mexicana. En el estudio principal, Pedro Infante ensayaba una escena con María Félix bajo la dirección de Emilio Fernández. La dinámica entre ellos había cambiado radicalmente. Pedro, quien antes se mostraba tímido ante las figuras más establecidas de la industria, ahora asumía un papel de liderazgo natural. Su dolor por la pérdida de Jorge lo había transformado en un artista más maduro y reflexivo. «¡Corte!», gritó Emilio. «Pedro, esa última línea necesita más peso. Recuerda que tu personaje está hablando no solo por él, sino por toda una generación de artistas que están redefiniendo su propósito». Pedro asintió, limpiándose el sudor de la frente. «Lo entiendo, indio, pero quiero asegurarme de que no suene pretencioso. Jorge siempre decía que el mensaje más poderoso era el que llegaba de manera natural, sin forzar las palabras». María Félix, quien había observado el intercambio en silencio, se acercó a Pedro. ¿Sabes qué me llamó más la atención de Jorge? No era su voz, aunque era magnífica, no era su presencia, aunque llenaba cualquier habitación. Era su capacidad de hacer que todos a su alrededor se sintieran importantes. Eso es lo que tu personaje debe transmitir en esta escena. La observación de María reveló una transformación en ella también. La actriz, conocida por su temperamento volcánico y sus exigencias aparentemente imposibles, había desarrollado una sabiduría más profunda sobre el arte de actuar y sobre el papel de los artistas en la sociedad. Ismael Rodríguez se unió al grupo cargando una pila de guiones revisados. «He estado trabajando en los diálogos de la secuencia final», anunció. «Creo que hemos encontrado la manera de honrar a Jorge sin convertir la película en un memorial. Es una celebración de la vida, no un lamento por la muerte». En una esquina del estudio, un grupo de actores jóvenes observaba los ensayos con una mezcla de admiración y nerviosismo. Entre ellos se encontraba Arturo de Córdoba, cuya carrera estaba en ascenso, y Marga López, una actriz prometedora que había sido descubierta recientemente. Julián Soler se acercó al grupo, llevando consigo una energía renovada que contrastaba marcadamente con la desesperación que había mostrado meses atrás. «Chicos, quiero hablar con ustedes», les dijo. «Esta película no es solo sobre los veteranos de la industria, es sobre el futuro del cine mexicano, y ustedes son ese futuro». Arturo de Córdoba, tímido pero determinado, alzó la mano. «Señor Soler, ¿cómo podemos estar a la altura del legado que dejó Jorge Negrete? A veces siento que es imposible llenar ese vacío». Julián sonrió,
recordando una conversación similar que había tenido con Jorge años atrás. Arturo, el error sería tratar de llenar el vacío que dejó Jorge. Lo que debemos hacer es crear nuestros propios espacios, nuestras propias fortalezas. Jorge nunca habría querido que lo imitáramos.